Estos intereses no son muchos. GLADEL ha recibido un subsidio para el Grupo Latinoamericano para el estudio del lupus en Latinoamérica. Y esta es la hoja de ruta que yo voy a seguir para que ustedes tengan en cuenta cuáles son los puntos que vamos a abordar. Seguramente que esta diapositiva no voy a decir nada nuevo, saber que el lupus tiene una etiología multifactorial, es una enfermedad extremadamente heterogénea desde el punto de vista genético, clínico, manifestaciones, más de 150 manifestaciones clínicas tiene esta enfermedad, más de 100 anormalidades de laboratorio tiene esta enfermedad, por lo tanto es una de las enfermedades más heterogéneas del ser humano. ¿Es lupus o no es lupus? Y la otra pregunta, ¿creen que el lupus es una sola enfermedad? Bueno, eso no lo voy a contestar porque eso es parte del Congreso PALLAR para todos aquellos que vayan. Es heterogénea porque hay una interacción muy compleja entre la parte genética y la parte medioambiental. Obviamente también participa la parte hormonal. Esa interacción tan compleja hace que se focalice en el individuo susceptible, la etnicidad, el grupo étnico, y a partir de ahí comienza el desarrollo de una enfermedad con distintas características clínicas, con distinta actividad, daño e incluso mortalidad. Es tan heterogénea esta enfermedad que es conocida como la enfermedad de las 1000 caras. Vamos a pasar a la epidemiología. Estos son los trabajos más conocidos y ustedes pueden ver en la parte superior en América y en la parte inferior en Europa. Pero en América, en los 5 últimos trabajos son de Latinoamérica. Y fíjense ustedes que si tomamos los 5 trabajos de Latinoamérica, la prevalencia del lupus en Latinoamérica prácticamente duplica a la prevalencia del lupus en Europa, 65 versus 34. Estos son varios estudios realizados en Latinoamérica, pero hay más recientemente, comprobando lo que les venía diciendo, este trabajo de la doctora Cristina Drenkar, hecho en la Universidad de Emory en Estados Unidos, demuestran también que la prevalencia es exactamente como los estudios latinoamericanos. Está por debajo del amerindio americano, del negro, pero está por encima la prevalencia del caucásico y de los asiáticos. Yo les voy a hablar ahora de algunas cosas, como dijo María Teresa, nosotros empezamos toda esta historia porque allá hace 25 años, GLADEL cumplió el año pasado 25 años y Yuri les encargó de hacer un video hermoso de esa situación. Vienen de datos propios, porque nosotros importábamos datos, traíamos datos de afuera, pero ¿los podíamos aplicar realmente en nuestra población? ¿Es lo mismo la población caucásica de Estados Unidos, caucásica europea, que la latinoamericana? Étnicamente somos diferentes, factores sociodemográficos totalmente diferentes. De manera que la fuente de datos es casualmente el grupo GLADEL, que son 34 centros de 9 países de Latinoamérica, con 1.480 pacientes seguidos por un tiempo de aproximadamente 10 años. Y es aquí donde tenemos que es una cohorte de incepción observacional, multicéntrica, multinacional, pero principalmente multiétnica. Observen ustedes que dentro de nuestra población la mayoría de nuestros pacientes son mestizos, siguiendo los caucásicos y finalmente los afro-latinoamericanos. El otro grupo de estudio es el grupo de genoma en lupus eritematoso y sistémico en Latinoamérica. Esto es un trabajo realizado durante muchos años con la doctora Marta Alarcón Riquelme, la hija del doctor Donato Alarcón Segovia, que hace genética en la Universidad de Uppsala. Actualmente está en Granada, España. De manera que los datos demográficos de América Latina, creo que no voy a dar ninguna novedad
de que el origen étnico de nuestra población en América Latina proviene de una población originaria que se ha ido mezclando desde la conquista en 1542 en adelante, y después historias de colonialismo que han venido en el 1800, 1900. Por lo tanto, ha dado un gran mestizaje con un muy amplio rango de expresiones genéticas. Y por otro lado, también es conocido la complejidad social que tenemos. Pobreza, desempleo, deficiencia en el sector salud, problemas de educación, etc. ¿Por qué lo marco? Porque todo esto tiene influencia en una enfermedad que es heterogénea y compleja como el lupus. Fíjense ustedes que los datos de Gladel demuestran que el nivel de educación en esos 1.480 pacientes estudiados, el 77% tenía un nivel de menos de 12 años de educación formal. El 61% correspondían a clases media-baja o baja. Y el 38% tenía una cobertura parcial o no tenían cobertura médica en los distintos países. Entonces aquí es la primera pregunta que uno se hace: ¿existe alguna asociación entre la etnia amerindia y mestiza y el lupus? ¿Ustedes qué creen? ¿Pueden levantar las manos los que creen que existe una relación entre la etnia y el lupus? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien, tenemos un 60%. Les digo que el 40% va a tener que reflexionar sobre esto, porque en realidad sí tiene que ver, hay esa relación entre etnia y lupus. Miren, este es un estudio que yo se los voy a hacer muy simple. Este es un estudio donde estudiamos las ancestrías genéticas, la mayor ancestría genética del 0 al 100%, o sea, mayor cantidad de ancestros genéticos, y por otro lado estudiamos el número de alelos de riesgo para el lupus. Y entonces ustedes pueden ver ahí que hay una regresión lineal estadísticamente significativa entre la población argentina, mexicana y peruana. Argentina es la que tiene menos concentración de genes amerindios, le siguen los mexicanos y le siguen los peruanos. Y fíjense ustedes que en la medida que aumenta la proporción de ancestros amerindios, aumenta el número de alelos de riesgo para la enfermedad, significativamente. Y cuando estudiamos en estos pacientes cuáles son los genes candidatos asociados con el grupo de mestizos latinoamericanos, ustedes pueden ver 4 alelos de riesgo, como el factor de necrosis tumoral de la superfamilia 4, el STAT4, el ITGAM y el interferón, el factor regulador del interferón 5. O sea que hay genes relacionados con el mestizo en el desarrollo de la enfermedad. Homenaje al doctor Donato Alarcón Segovia, que fue quien generó todo este movimiento en Latinoamérica, y ellos en el grupo Gladel pudieron demostrar que cuando estudiamos a nuestros pacientes con lupus y les preguntamos a nuestros pacientes, ¿usted tiene algún familiar que tiene alguna otra enfermedad autoinmune? El 14% tiene uno o más familiares con enfermedades autoinmunes y el 3.6% tiene 2 o más familiares con enfermedades autoinmunes. Entonces, bajando de la genética a la práctica clínica de todos los días, pregunten a sus pacientes cuando están con una enfermedad autoinmune, ¿tiene usted algún familiar con alguna enfermedad autoinmune? Y se van a encontrar con esta sorpresa. Fíjense ustedes que de esos 14% que tienen más de un familiar, hay asociación con lupus dentro de la familia, artritis reumatoidea, tiroiditis de Hashimoto y muchas otras enfermedades autoinmunes, pero las principales son estas 3. Por lo tanto, la agregación familiar está relacionada con
la parte de familiares de primero, segundo y tercer grado. Fíjense que la asociación es mayor en familiares de primer grado, baja en segundo grado y es mucho más baja en tercer grado, pero cuando se la compara con la población europea, afroamericana, ustedes pueden ver que los valores de agregación familiar son muy superiores en Latinoamérica que en otras partes del mundo. De manera que la conclusión de esta parte sería: la ascendencia amerindia está asociada con un aumento de susceptibilidad en el lupus, con el aumento del número de alelos de riesgo, y que los mestizos con lupus eritematosos sistémicos tienen mayor agregación familiar de enfermedades autoinmunes. La genética y el lupus. Esto lo voy a pasar rápido. Ustedes saben que esta es una enfermedad que se transmite de manera no mendeliana. Estos son genes multigenes, no se desarrolla en general, hay casos descriptos de unigen, pero en general son multigenes los que participan en el desarrollo de la enfermedad, y el pasaje de generaciones es de manera no mendeliana. Hay agregación familiar, como ya les comenté, hay alta coincidencia en gemelos monocigotas y hay genes comunes a muchas otras enfermedades autoinmunes, y hay genes que son específicos del lupus. De ahí que hoy en día se cuestiona si el lupus realmente es una enfermedad o son muchas enfermedades. Ahora, ¿existen genes de susceptibilidad asociados al lupus de los indígenas o mestizos? En parte ya lo contestamos, de manera que la respuesta es: debe quedar claro que hay genes que están asociados con nuestra población mestiza. Y fíjense, en rojo son los genes asociados con la población mestiza. Hay ya más de 100 genes candidatos estudiados para el lupus y hay más de 15 relacionados con la población mestiza. Ahora, cuando hacemos este tipo de estudios, que es el estudio del genoma ampliado, esto es lo que se llama un Manhattan Plot, y donde se estudian todos los genes candidatos, ustedes pueden observar que en la población amerindia, es decir, lo que los americanos le llaman hispanic y nosotros le llamamos mestizos, ahí hay cerca de 1.393 casos estudiados en nuestra población amerindia, y ustedes pueden ver que el alelo de riesgo más prevalente es el IRF5. Pero si nosotros comparamos esto con las poblaciones estudiadas en el mundo, abajo, a la izquierda está la población latinoamericana, arriba está la población europea y de Estados Unidos, y a la derecha está la población asiática. Observen ustedes que en la población europea, norteamericana y asiática, el gen más prevalente de riesgo para el lupus son aquellos que vienen de la mano con el HLA. Entonces uno dice: pucha, ¿y esto a mí qué me importa? ¿Realmente me interesa en la práctica clínica? Sí, señor, interesa en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Y si nosotros analizamos esto, este gen IRF5 más común en nuestra población puede estar asociado con las características clínicas de la enfermedad, serológicas de la enfermedad, y hasta incluso el día de mañana tener relación con la medicina de precisión, porque estos son genes candidatos en el futuro para ser modificados con las drogas biológicas. Características fenotípicas. La pregunta es: ¿existen diferencias fenotípicas en las poblaciones latinoamericanas con lupus? Y la respuesta es sí, existen. Y fíjense ustedes cuando estudiamos los diferentes grupos de Gladel, blancos, mestizos y afro-latinoamericanos, y ustedes pueden ver que los blancos tienen más significativamente más fiebre, fotosensibilidad y síndrome Zika. Y los mestizos, al igual que los afro-latinoamericanos, tienen más nefritis lúpica, hipertensión arterial, linfopenia.
Eso se asocia tanto en los mestizos como en los afro-latinoamericanos. Y si ven en este gráfico, a la derecha dice hematológico, renal y cardiovascular. Y ustedes pueden ver que es significativamente más frecuente estas manifestaciones en la población afro-latinoamericana y mestizas que en los caucásicos. En tanto que las dos de la izquierda, pulmonar y ocular, son más frecuentes en caucásicos y mestizos más que en la población afro-latinoamericana. Y volvemos a la genética. Esto parece de fantasía, pero hay genes asociados con algunas manifestaciones clínicas, ya se ha demostrado. Esto viene del estudio de genoma en lupus en Latinoamérica y ustedes pueden ver que la enfermedad renal está asociada con dos alelos de riesgo, el IDGAM y el factor 4 de la superfamilia del factor de necrosis tumoral, y así sucesivamente. Por otro lado, úlceras orales, el STAT4 resulta protector de la presencia de úlceras orales. O sea, que ya estamos identificando determinados genes relacionados con las manifestaciones clínicas de nuestros pacientes. Para finalizar, actividad, daño y mortalidad. Fíjense ustedes que cuando estudiamos la población afro-latinoamericana y mestizas, tienen un índice de actividad por SLEDAI mucho más significativamente superior que la población caucásica. Y cuando estudiamos daño, vemos que los pacientes no caucásicos, es decir, mestizos, indígenas y afroamericanos, tienen un daño muy significativamente superior que la población caucásica. Y en cuanto a la mortalidad, a pesar de todo, no nos va tan mal, o no nos ha ido tan mal. Fíjense que en estudio a 5 años tenemos una supervivencia del 91%. Del 95%, y a 7 años del 91%. Ahora, cuando estudiamos los grupos étnicos en relación a mortalidad, no encontramos grandes variaciones entre sexo, nivel de educación, pero sí encontramos que la población no caucásica, los no blancos, empiezan más tempranamente la enfermedad, a los 25 años en relación a 32, y esto es estadísticamente significativa. No solamente comienzan más temprana la enfermedad, sino que también mueren más tempranamente. Cuando estudiamos la sobrevida con etnicidad, no encontramos diferencias estadísticas en los grupos caucásicos y no caucásicos. Pero fíjense qué interesante, encontramos diferencia muy significativa de acuerdo a los niveles socioeconómicos. ¿A quién le va peor? Al más pobre. Ese muere más rápidamente y muere en mayor frecuencia que en la relación con el grupo étnico. Y esto no ocurre solamente en GLADEL. Fíjense este estudio en lupus del grupo de Lumina de Graciela Alarcón en Estados Unidos. La etnicidad no tiene relación con la mortalidad, pero sí lo tiene la pobreza. O sea que son dos grupos independientes demostrando lo mismo. De manera que ser mestizos de bajo nivel socioeconómico en Latinoamérica evidentemente es una carga de mal pronóstico. Para finalizar, mensajes para recordar. El grupo étnico mayoritario en todos los países de Latinoamérica, en algunos más que en otros, son los mestizos. Segundo, hay mayor agregación familiar de enfermedades autoinmunes en pacientes mestizos que en pacientes caucásicos. Hay más alelos de riesgo y esto está relacionado con una mayor susceptibilidad a desarrollar la enfermedad. El comienzo de la enfermedad es más temprano en los mestizos, hay mayor prevalencia y el comienzo es más temprano de la nefritis lúpica que en los pacientes caucásicos, hay mayor actividad y mayor daño de la enfermedad y finalmente la mortalidad es más temprana. Yo con esto quiero finalizar y que yo esté aquí comentándole todos estos datos no es porque yo los haya hecho, sino porque hay un equipo de más de 150 investigadores en
Ya somos 12 países de Latinoamérica y quiero remarcar aquí al grupo de Paraguay, Isabel Acosta, Jonathan Losanto, Marcos Vázquez, Astrid Prats, Patricia Langerns, Margarita Duarte, y también los nefrólogos que forman parte de este equipo, el doctor Barrios y el doctor Vázquez, y por supuesto a quien nos presentó la doctora María Teresa Martínez del Laboratorio Curie. Con esto, muchísimas gracias y esta es la última.